En el año 2000, la película Gladiador nos mostró una versión cinematográfica del emperador Cómodo que todos pudimos odiar. La imagen del hombre que asesina a su padre, a la familia de Máximo Meridio, a Máximo Meridio, e intenta hacerle cosas asquerosas a su propia hermana, parece suficiente para hacernos una idea de lo perturbado y desquiciado que estaba este emperador. Pero una vez más, cuando hablamos del Imperio Romano, la realidad supera la ficción, porque el emperador Cómodo era mucho peor de lo que nos cuenta la película. Así que ponte cómodo, que te voy a contar la verdadera y vergonzosa historia del emperador Cómodo. Pero para entender la historia de Cómodo, debemos empezar en el año 96 después de Cristo, con el inicio de la dinastía Antonina. En el año 96 sube al poder el emperador Nerva, y con Nerva inicia el periodo histórico conocido como los 5 emperadores buenos. Nerva elige como heredero al hombre más capacitado del imperio, y en el año 98 Trajano sube al poder. Es el segundo de los emperadores buenos. Trajano elige como heredero al hombre más capacitado del imperio, y en el año 117 Adriano sube al poder. Es el tercero de los emperadores buenos. Adriano elige como heredero al hombre más capacitado del imperio, y en el año 138 Antonino Pío sube al poder. Es el cuarto emperador bueno. Antonino Pío elige como heredero al hombre más capacitado del imperio, y en el año 161 Marco Aurelio sube al poder. Es el quinto emperador bueno. Marco Aurelio elige al hombre más capacitado. Luego explico eso. Marco Aurelio ese mismo año, 161, nombra a Lucio Vero como su coemperador. Era la primera vez que Roma tenía 2 emperadores gobernando al mismo tiempo, la primera diarquía. Y ese mismo año, 161, en Lanuvium, cerca de Roma, nace Lucio Aurelio Cómodo. Era el segundo hijo varón de Marco Aurelio, ya que el mayor era Tito Aurelio Fulvo Antonino. En el año 162 nace Marco Anio Vero, otro hijo de Marco Aurelio y hermano menor de Cómodo. Cómodo no solo era hijo del emperador Marco Aurelio, también era cuñado del coemperador Lucio Vero, ya que Lucio Vero estaba casado con Galeria Lucila, hija de Marco Aurelio y hermana de Cómodo. Lucio Vero y Galeria Lucila tenían 3 hijos: Aurelia Lucila, Lucio Vero y Lucila Plautia. Y el niño que vemos en la película Gladiador, que le dice a Máximo que se llama Lucio Vero, como mi padre, se supone que es el hijo del emperador Lucio Vero, quien también es protagonista de la película Gladiador 2. Por si no sabían, yo colaboro con lo que puedo. Como ya vimos, Cómodo nace en el seno de la familia imperial y con todas las herramientas para dedicar su vida a exaltar la grandeza de Roma. ¿La grandeza de Roma? ¿Y qué es eso? Desde su nacimiento, la vida de Cómodo y sus hermanos estuvo llena de sobreprotecciones, comodidades y lujos. Los planes de Marco Aurelio eran instaurar, luego de su muerte, la primera tetrarquía en Roma, dejando a sus 3 hijos como emperadores, hasta que llegó el año 165. Porque en el año 165 muere, por razones desconocidas, el hijo mayor de Marco Aurelio, Tito Aurelio Fulvo Antonino. No hay pruebas de que Cómodo haya tenido algo que ver con su muerte, pero tampoco hay pruebas que demuestren lo contrario. Tú puedes creer lo que tú quieras. ¿Sabes lo que te digo? Los planes de tetrarquía de Marco Aurelio ahora se convertían en un plan para una diarquía, con los 2 hijos que le quedaban. Y en el año 166, Marco Aurelio, ignorando la meritocracia de los antoninos y volviendo al nepotismo que casi destruye Roma, les otorga el título de César a sus 2 hijos. Y eso resultó muy bien. En este periodo, el título de César se otorgaba a los herederos del trono, lo que indica que Cómodo y su hermano Marco Anio Vero gobernarían juntos el Imperio Romano. En el año 169, el coemperador Lucio Vero muere a causa de la plaga antonina. Otras fuentes dicen que fue por envenenamiento, así que nos quedamos con la duda. Y ese mismo año, 169, también muere Marco Anio Vero, el hermano menor de Cómodo. Las fuentes dicen que tuvo un tumor detrás de la oreja y luego de la operación no logró recuperarse. No hay pruebas de que Cómodo haya tenido algo que ver con su muerte, pero tampoco hay pruebas que demuestren lo contrario. Tú puedes creer lo que tú quieras. ¿Sabes lo que te digo? Ahora, Cómodo era el único heredero del Imperio Romano. Qué malas noticias. Tenía 8 años y era la única carta que le quedaba a Marco Aurelio en su plan de dejar un hijo con su sangre en el trono de Roma. Como vimos al inicio del video, todos los emperadores de la dinastía Antonina elegían hombres capacitados y con méritos para ser emperador, pero Marco Aurelio quiso romper con esa tradición y en su intento casi rompe el Imperio Romano prematuramente.
Seguidamente decide sobreproteger a Cómodo. Se sabe que el famoso médico Galeno estuvo siempre a su lado para cuidar su salud como médico de cabecera. Además, se hizo con los servicios de los hombres más eruditos en todas las materias para que educaran a Cómodo y tuviera lo que, en palabras del propio Marco Aurelio, era una abundancia de buenos maestros. Y eso resultó muy bien. En el año 170, Marco Aurelio marcha a Panonia para luchar contra los germánicos del momento, y en el año 171, Cómodo es llevado al campamento de su padre en Panonia. Tenía 10 años y probablemente no era capaz ni siquiera de limpiarse el trasero él mismo. Pero en el año 173, Marco Aurelio y sus legiones logran una victoria contra los germánicos en Panonia, y mientras los soldados y generales luchaban, Cómodo y su séquito usaban el campamento como su parque de diversión personal. ¿Me la perdí? ¿Me perdí la batalla? Te perdiste la guerra. Aún así, luego de la victoria, Marco Aurelio le otorga a su hijo Cómodo, quien tenía 12 años, el título de Germanicus, título que tradicionalmente se otorgaba a los generales victoriosos en batallas importantes para el Imperio Romano. Pero Cómodo, con 12 años y seguramente incapaz de blandir una espada por más de 30 segundos, ya lo tenía. En el año 174, ya Marco Aurelio tenía muy claro el hijo que dejaría en el trono del Imperio Romano, pero el añorado emperador no se iba a rendir y decide que es momento de pasar tiempo de calidad con su pequeño y convertirlo en un hombre de bien. No funcionó, porque en el año 175, Marco Aurelio no sabe qué hacer con el monstruo que estaba creando y decide lanzarle el problema al Colegio de Pontífices, donde esperaba que además de responsabilidad y disciplina, lo iniciaran en la política para convertirlo en un buen hombre que exalte la grandeza del Imperio Romano. ¿La grandeza de Roma? ¿Y qué es eso? Ese mismo año, 175, Marco Aurelio prepara una campaña para marchar a Asia Menor, pero detiene los preparativos porque tenía que celebrar que Cómodo recibía su toga viril. Ahora era considerado un hombre para las leyes romanas y peor aún, podía tener cargos importantes en la política de Roma, y para celebrarlo, el emperador filósofo prepara unas vacaciones con su hijo Cómodo. Se sabe que estuvieron en ciudades importantes de Oriente, pasando por Antioquía y Atenas, lo que se supone que serviría para que Cómodo se nutriera de las diferentes culturas del imperio y de esa forma desarrollar mayor sentido de la responsabilidad con el imperio que le tocaría gobernar. No funcionó. En el año 176, Marco Aurelio, aún esperanzado en su prole, le otorga el título de imperator a su hijo. Con este título, Cómodo empieza a ser coemperador junto con su padre. En el año 177, Marco Aurelio le otorga el título de Augusto a su hijo Cómodo, igualmente, sin haber hecho nada para merecerlo. Y ese mismo año, 177, Cómodo es nombrado por su padre como tribuno de la plebe. Para el momento, el cargo de tribuno de la plebe era otorgado a senadores con experiencia y avanzada edad, ya que tenían el poder de veto sobre el Senado y además podían dictar pena de muerte a cualquier ciudadano. Seguidamente, ese mismo año, 177, como si fueran pocos los regalos, Cómodo, con 15 años, gracias a su padre, se convierte en el cónsul más joven de la historia de Roma para el momento. En el año 178, Cómodo se casa con Brutia Crispina. Luego, ese mismo año, marcha con su padre en dirección al Danubio, donde otra vez los germánicos andaban molestando. Rápidamente, Cómodo, junto con su séquito de amantes y adoradores, se puso cómodo en el campamento, mientras los demás se encargaban de las batallas. En los años siguientes, Marco Aurelio y la gran cantidad de generales eficientes capacitados que tenía sumaban victorias en las fronteras. Las tribus germánicas estaban mermadas y el Imperio Romano estaba muy tranquilo hasta que llegó el año 180. Porque en el año 180 muere el emperador Marco Aurelio y de esa forma Cómodo se convierte en el único emperador del Imperio Romano. Qué malas noticias. Según Herodiano, Cómodo fue el último que vio a su padre con vida. Lo visitó en su lecho de muerte. Marco Aurelio le dijo su último deseo, que más adelante digo cuál fue, y luego de abandonar la habitación, no entró nadie más. Al día siguiente, oficialmente fue declarado muerto. No hay pruebas de que Cómodo haya tenido algo que ver con su muerte, pero tampoco hay pruebas que demuestren lo contrario. Tú puedes creer lo que tú quieras. ¿Sabes lo que te digo? Herodiano continúa citando las propias palabras de Marco Aurelio en su lecho de muerte. En la última campaña, Cómodo mostró un comportamiento muy inferior al esperado por su padre y termina diciendo, bajo y cruel. Estoy criando
una víbora en el seno de Roma. Según Dion Casio, 2 días antes de su muerte, Marco Aurelio convoca a sus amigos para decirles que lamenta dejar un hijo tras su partida, deseando que muera, pues temía que fuera como Dionisio I de Siracusa, los Diádocos, Ptolomeo II, Antígono II Gónatas, Calígula, Nerón o Domiciano. Tus fallas de hijo son mi fracaso de padre. Pero el moribundo Marco Aurelio se equivocó, porque fue peor. Ya vamos a eso. Dion Casio continúa diciendo que Marco Aurelio pidió a sus amigos aconsejar al muchacho. Todavía con un pie en el más allá, tenía una pequeña esperanza de que existiera alguna forma de convertir a Cómodo en un buen emperador. Y yo creí que mis chistes eran malos. Y de esa forma, lograr que finalizara su vida por la vejez. No se pudo tampoco. Muerto Marco Aurelio, el imperio entra en duelo. Es deificado, recibe honores por todo el imperio. Y la frase, el añorado Marco Aurelio, viene de esos tiempos. Al mismo tiempo, Cómodo seguía de fiestas en las fronteras de Panonia, sin ninguna intención de hacerse cargo de los asuntos imperiales. Los asesores de Marco Aurelio intentan someterlo a un régimen educativo y de esa forma llevarlo por el camino de los buenos emperadores de su dinastía. No funcionó, porque más temprano que tarde, Cómodo se dio cuenta del gran poder que tenía y sin perder tiempo empezó a abusar del mismo. Por cierto, gracias a todas las personas que están suscritas y apoyan dejando like y comentarios. Ustedes saben que los leo todos. Y a los que están llegando, bienvenidos. Pónganse cómodos y espero que disfruten el contenido. Gracias a todos. Apoyado por su séquito de jóvenes amantes y fiesteros, Cómodo empieza a preparar todo para volver a Roma. Las razones que dio, según los historiadores, fue que hacía mucho frío y él y su séquito estaban aburridos. Otros historiadores dicen que Cómodo argumentó la necesidad de volver a Roma por temor a una rebelión. Tú puedes creer lo que quieras. ¿Sabes lo que te digo? Ya en este punto se empieza a ver con más claridad y sin lugar a dudas la naturaleza de Cómodo, porque el último deseo de Marco Aurelio fue que Cómodo no abandonara Panonia sin una victoria sobre los germánicos. Pero Cómodo estaba aburrido y tenía mucho frío. Se sabe que los generales y consejeros de Marco Aurelio se reúnen con Cómodo para explicarle la importancia de dar fin a la guerra en Panonia y volver a Roma con una victoria. Cómodo entiende y luego de ponerse su armadura, marchar con su ejército al campo de batalla para empezar a hacer méritos militares y convertirse en... Cómodo rápidamente entiende que un emperador no tiene que pedir perdón ni permiso. Ordena firmar una paz desfavorable con los germánicos y deja a los mejores generales en Panonia, con órdenes de pagar sobornos a los futuros invasores germánicos y, como último recurso, recurrir a la batalla. Seguidamente recoge los triclinios, organiza su séquito y se marcha a Roma. Ese mismo año, 180, Cómodo llega a Roma, celebra un triunfo por su victoria ficticia en Panonia y empieza a organizar los nuevos nombramientos de cargos importantes en la política de Roma. Y aquí es cuando realmente inicia el reinado de caos, terror y vergüenza de Cómodo, pero apenas estaba calentando. Inicia atacando a la meritocracia en los cargos públicos para restarle poder al Senado por quienes sentía un gran desprecio. Son conspiradores. Y coloca a sus sirvientes y amantes de su séquito en los cargos más importantes de Roma. Se sabe que Saotero fue un liberto, chambelán y amante de Cómodo, a quien el emperador le dio cargos tan importantes y quien, según Herodiano y Don Casio, llegó a tener el poder de un coemperador. La idea de Cómodo era delegar todas las funciones de emperador a los integrantes de su séquito, mientras él se dedicaba a la diversión. El Senado romano estaba indignado, los pretorianos estaban indignados, los patricios estaban indignados. Sin embargo, las legiones fuera de Roma aún se mantenían leales y el pueblo estaba feliz porque Cómodo constantemente derrochaba dinero del imperio en juegos de gladiadores, hasta que llegó el año 182. Porque en el año 182 aparece la primera conspiración. Su propia hermana, Galeria Lucila, junto con los senadores Marco Hummidio Quadrato y Apio Claudio Quinciano, conspiran para asesinar a Cómodo. El plan era introducir una daga dentro de sus órganos vitales mientras Cómodo entraba al teatro y de esa forma permitir que abandonara el mundo teatralmente. Pero fueron descubiertos y ejecutados. Galeria Lucila fue exiliada a Capri y luego también fue ejecutada, pero todavía el año 182 no terminaba. Así que el prefecto del pretorio, Taruteno Paterno,
quien participó en la primera conspiración y no fue descubierto, junto con Tigidio Perenio, empiezan a armar una conjura, pero esta vez para desconectar de la vida a Saotero, el chambelán de Cómodo. Logran que un liberto, también sirviente de Cómodo, llamado Cleandro, quien será muy importante más adelante, se una a la conjura. Y ese mismo año, 182, tienen éxito y despiden a Saotero de este mundo y también de esta historia. En este punto, las intrigas y conspiraciones se ponen a nivel Juego de Tronos. Cómodo se pone muy triste por la muerte de su chambelán mano derecha novio y empieza a desconfiar y a temer por su vida. Intenta usar sus habilidades políticas para buscar un hombre confiable y su ineptitud lo lleva a poner su confianza en Tigidio Perenio. ¿Nunca te cansas de equivocarte? Sí, el mismo de la conjura para asesinar a Saotero. Y Tigidio Perenio, aprovechando que tenía la ventaja, no la desaprovecha y acusa a su antiguo cómplice, Tarrutenio Paterno, de conspiración. Y ya que estaba en eso, también algunos senadores que no eran de su agrado. Y Cómodo, frente a las acusaciones y la duda, Se me ocurre una sola idea: matarlos a todos. hace que los ejecuten a todos. Seguidamente, Tigidio Perenio es quien empieza a gobernar Roma en nombre del emperador, mientras el emperador se divertía. Al mismo tiempo, Cómodo seguía triste y en duelo por la muerte de su chambelán amante. Y una vez más, su ineptitud lo lleva a nombrar a Cleandro como su nuevo chambelán amante hombre de confianza. ¿Nunca te cansas de equivocarte? Sí, el mismo que participó en la conjura para asesinar a Saotero. Y para no sentir que el año 182 se le iba sin sacarle provecho, Cómodo, luego de enterarse que su esposa Brutia Crispina estaba embarazada, la acusa de adulterio, la exilia a Capri y luego la hace ejecutar. En el año 183 estalla una guerra en la provincia de Dacia. Cómodo se hace cargo, pero enviando a sus generales. Él se queda muy cómodo en Roma, disfrutando de su séquito de amantes y derrochando el dinero del Estado en juegos de carrera y gladiadores. En el año 184, en medio de los Juegos Capitolinos de la ciudad de Roma, un filósofo de nombre desconocido denuncia públicamente una conspiración para asesinar al emperador por parte de Tigidio Perenio. Cómodo no le cree y hace ejecutar al filósofo. Pero ese mismo año, 184, Cleandro permite que unos soldados accedan a Cómodo para acusar nuevamente a Tigidio Perenio de conspiración. Esta vez sí creyó y ese año o el año siguiente hace ejecutar a Tigidio Perenio. Sin embargo, según Dion Casio, esta acusación y la anterior formaban parte de una conspiración de Cleandro para sacar del camino a Tigidio Perenio. ¿Nunca te cansas de equivocarte? Ahora Cleandro tenía tanto poder como un emperador. Podía hacer literalmente lo que quisiera, y de hecho lo hizo. Porque rápidamente, mientras Cómodo se relajaba en sus banquetes y juegos privados, Cleandro vendía cargos importantes en el Senado y la política romana. Todo pasaba por las manos de Cleandro, y obviamente todo tenía un precio en la política romana. Ladrón. Se sabe que Cleandro rápidamente se hizo muy rico gracias a la venta de cargos en el Imperio Romano. Ese mismo año, el general Pertinax, quien debes conocer porque dice su video, desenmascara una conjura en contra de Cleandro. Todos los culpables se sumaron a la ya larga lista de conspiradores ejecutados. Mientras tanto, Cómodo se aburre y se marcha de Roma. Se retira a su finca en Lavernum con intenciones de descansar un poco y pasarla bien. Y aquí es cuando su locura y megalomanía empiezan a mostrar los dientes. Cómodo, con todo el tiempo libre del mundo, empieza a usar el dinero del imperio para organizar juegos públicos y privados. Luego de los juegos, pasaba la noche con su harén de amantes, donde, literalmente, no había restricción de género, ni mucho menos de edad. Es perturbador y no diré más nada al respecto. Desde siempre, Cómodo mostró una fascinación por los juegos, tanto carreras de caballos como peleas de gladiadores. Pero en este punto, ya estaba convencido que debía dedicar su vida a ser un gladiador. Se sabe que en esos tiempos, lo único que hacía Cómodo era ejercitarse y bajar a la arena para luchar contra hombres y animales. Pero aunque Cómodo estaba convencido de ser un gladiador y posiblemente todos sus séquitos reforzaban esa idea, la realidad es que al momento del emperador bajar a la arena, las medidas de seguridad eran extremas y ser emperador le daba la garantía de ganar. ¡Ese sí es un maldito gladiador! Él mismo decía que era un gladiador invicto,
y además se jactaba de no haber perdido ninguna carrera de caballos. Cómodo se creía la reencarnación de Hércules. Por la misma razón, él sería hijo de Júpiter, el dios más importante del panteón de Roma. Y bajo esa misma línea, el mismo Cómodo sería también un dios. ¡Blasfemia! Por supuesto que sí, Cómodo. Otra de las fijaciones de Cómodo eran los nombres. El suyo terminó siendo tan largo que es muy difícil memorizarlo, pero hablaré de eso más adelante. Los nombres del Senado romano también los cambió. El nombre era Senado y Pueblo Romano, pero Cómodo, para provocar al Senado, los invierte y quedó Pueblo y Senado Romano. Luego impone impuestos sobre los senadores para que no quede duda que fue una provocación. En el año 185, Cómodo todavía vivía de la renta de la reputación que dejó su padre Marco Aurelio, y gracias a eso, ninguna legión se había rebelado. Sin embargo, la inconformidad en contra de su chambelán, Cleandro, sí se hizo notar. En Galia y Germania, algunos soldados desertan y junto con unos generales forman un ejército. En el año 186, ese mismo ejército inicia una revuelta en Britania, pero estaban muy lejos de Roma y Cómodo no les hizo caso. En el año 187, un hombre de quien solo se sabe que se llamaba Materno viaja desde la Galia hasta Roma para asesinar a Cómodo, pero es descubierto y ejecutado. En el año 188, Cleandro, embriagado de poder, enloquece un poquito más rápido que el emperador y despide al prefecto del pretorio. Luego, él mismo asume el cargo. Ahora, no solo tenía el poder de vender cargos en Roma, también podía acusar y ejecutar a cualquier persona por cargos de traición. Un maldito ladrón. En el año 190, Cleandro era uno de los hombres más ricos de Roma. Y ese mismo año, 190, ocurre un problema con el suministro de alimentos en Roma y rápidamente se crea una escasez de alimentos. Este problema debió ser atendido por Cleandro, pero estaba muy ocupado en una carrera de caballos en el Circo Máximo. Y en medio de la carrera, las personas empezaron a protestar en contra de Cleandro. Y como a los tiranos no les gustan las protestas, envió a los pretorianos para sofocarlos, literalmente, que no quedara ni uno respirando. Pero por suerte para las personas que protestaban, el prefecto de Roma era Pertinax, y Pertinax utiliza a los soldados a su mando para proteger a la multitud de las espadas de los pretorianos. Por cierto, este incidente no lo conté en el video sobre Pertinax. Rápidamente, Cleandro acude a Cómodo como Kiko a Doña Florinda a decir que Pertinax le dio de patadas. Pero en el camino, detrás de Cleandro, lo seguía una multitud de personas gritando consignas en contra del chambelán. En ese momento, Cómodo se encontraba muy cómodo en su finca, disfrutando de la paz de la vida que un niño mimado como él merecía. Y ante tal interrupción, tuvo que tomar medidas. Cómodo organiza reuniones con todas las partes afectadas para escuchar cada punto de vista y luego poder abocarse a resolver los problemas de una forma... Cómodo, seguramente muy molesto por la interrupción, decapita a Cleandro, ejecuta al hijo de Cleandro y como ya estaba en eso, aprovecha y ejecuta a un senador, a su propia tía y a uno de sus cuñados. Se me ocurre una sola idea: matarlos a todos. Seguidamente, Cómodo sube la vara de la locura y la megalomanía. Su idea de ser visto como un dios se vuelve obsesión y empieza a hacer cambios. Se dedica a llenar Roma de estatuas de su persona, donde era personificado como Hércules. Además, terminó de quitarle el poco poder que tenía el Senado, alegando que él era un dios de la tierra y obligando a los senadores a tratarlo y verlo como tal. ¡Blasfemia! Al mismo tiempo, seguía usando dinero del imperio para complacer sus gustos. Fiestas, juegos, banquetes. Y la gasolina. En el año 191, un incendio arrasa la ciudad de Roma. Muchas personas perdieron la vida y muchas casas terminaron calcinadas. Y Cómodo, como buen tirano, aprovechó la situación para sus propios caprichos. En el año 192, Cómodo se presenta ante el Senado y el pueblo romano como el Rómulo de la nueva Roma que pretendía construir luego de la destrucción que ocasionó el incendio. Rómulo fue el fundador de Roma según la mitología romana. Por si no sabían, yo colaboro con lo que puedo. Decía que Cómodo pretendía construir una nueva Roma, a la que llamaría Colonia Lucia Ania Comodiana. Decretó el cambio de nombres para las legiones, que pasarían a llamarse Comodianae, y la flota de barcos romana se llamaría Comodiana Togata.
El Senado romano se llamaría Senatus Commodianus Fortunatus y todos los ciudadanos del Imperio Romano se llamarían comodianos. Está loco, lo tenemos que matar. Y el día que hizo estos decretos lo llamó Dies Commodianus, obviamente con el fin de convertirlo en un día especial de celebración y empezar a contar los años desde ese día, ya que los romanos contaban los años desde antes y después de la fundación de Roma, como hacemos nosotros con antes y después de Cristo. Por si no sabían, yo colaboro con lo que puedo. ¿Recuerdan que les dije iniciando que Cómodo tenía una obsesión con los nombres? Vamos a eso. En este punto, Cómodo ya tenía 12 nombres que él mismo se colocó y unos pocos su difunto padre. Oficialmente Cómodo se llamaba Lucius, Aelius, Aurelius, Commodus, Augustus, Herculeus, Romanus, Exuperatorius, Amazonius, Invictus, Felix Pius. Y ya que tenía 12 nombres, aprovecha y decreta que en lo adelante sus nombres también serían los nombres de los meses del calendario romano. Seguidamente, Cómodo ordena decapitar al coloso de Nerón y ordena colocar su cabeza sobre la estatua de 31 metros, incluyendo, claro está, un león a sus pies, ya que él era Hércules. Recordemos. Al mismo tiempo que Cómodo jugaba Sin City con Roma en sus momentos de descanso, aprovechaba para seguir ejecutando personas. Según Dion Casio, Cómodo es responsable del exterminio de toda una familia, la gens Quintilia. Ese mismo año, Cómodo nombra a Quinto Emilio Leto como su prefecto del pretorio. ¿Nunca te cansas de equivocarte? En el año 192, Cómodo se sentía más seguro y confiado que nunca. Seguía despilfarrando dinero en sus juegos y banquetes, que cada vez se volvían más ostentosos, y no paraba de hacer ejecutar personas en toda Roma, hasta que llegó el 31 de diciembre. Porque el 31 de diciembre del año 192, el Senado y la Guardia Pretoriana deciden que deben cerrar un ciclo. Y no hablo de corte de cabello ni cambiar foto de perfil. Me refiero a conspiración y muerte. El prefecto del pretorio, Quinto Emilio Leto, decide que es hora que el dios emperador pruebe su inmortalidad. Y junto con unos senadores, convencen a un chambelán de Cómodo, conocido como Eclecto, y a su vez a la concubina del mismo, Marcia, para unirse a la conjura. El 31 de diciembre del año 192, Marcia envenena la comida de Cómodo, pero Cómodo vomita la comida y al mismo tiempo el veneno, pero sin darse cuenta de la conspiración. Luego va a darse un baño y mientras lo hace, los conspiradores envían al liberto Narciso para terminar el trabajo, quien aprovechando que el emperador estaba en la bañera, lo estrangula con una llave mataleón. No es chiste, no tengo sentido del humor. La técnica del mataleón lleva su nombre porque Hércules o Heracles la usó para estrangular al león de Nemea, y Cómodo, quien se creía la reencarnación de Hércules, muere de esa forma. Al día siguiente de la muerte del emperador, el Senado lo declara enemigo público y decreta la damnatio memoriae. Destruyen todas sus estatuas y eliminan su nombre de los registros. Increíblemente, la muerte de Cómodo no resolvió nada, todo lo contrario. La carnicería se agudizó y el imperio siguió su caída. Y si te dio la impresión que durante el video estuve intentando culpar a Marco Aurelio por lo que resultó Cómodo, es porque eso mismo fue lo que quise hacer, y eso mismo es lo que pienso. Cómodo fue un emperador populista que usó el dinero del imperio para sus placeres y caprichos. Institucionalizó la corrupción a un punto que siglos después fue imposible volver a la meritocracia que hacía funcionar la república y el imperio. La muerte de Cómodo llevó a la crisis del año 193, y ya hice un video sobre eso. También sobre Pertinax y Didio Juliano, quienes son protagonistas de los eventos siguientes. Así que ya tienes una excusa para ir a verlos. Y ahora vamos con la tradición de dejar películas sobre este emperador. La primera y más obvia es Gladiador del año 2000, que posiblemente todos hayan visto y es la razón por la que entraron a ver este video. La segunda película que existe es La caída del Imperio Romano de 1964, y lamento ser yo quien te lo diga, pero la célebre película Gladiador del año 2000 es una copia parcial de esta de 1964. Gracias a todas las personas que llegaron hasta aquí, espero que hayan disfrutado el video. Si la pasaron bien y quieren apoyar el canal, dejen su like, un comentario y claro, si no están suscritos, ayuda mucho que lo hagan.